No todo el mundo cree eso. Pero nosotros sí. Y tenemos que hacer, no alarde, sino tenemos que favorecer a los demás para que comprendan el concepto de la soberanía y de la voluntad de Dios, que por tal gesto podemos recibir al Espíritu Santo. Le cuento una anécdota, porque no voy a hablar más de Telema, ni tampoco de Bolema. Hablando por internet hace como unos 11 o 12 años, yo estaba en convalescencia de una operación, estuve un año en la cama, y yo chateaba en aquella época no había blog, ni había lo que hay hoy. Yo tenía un MSN y hablaba con gente que se metía, cristiano. Y era un pastor de la Argentina que era bautista. Hicimos amistad y yo le empecé a hablar del Espíritu Santo porque yo estaba, en fin, como estaba enfermo, pues yo tenía mucha fe. Hay veces que tenemos que pasar por un valle de sombra, como de muerte, es una metáfora, recordad, David no pasó por ningún valle de muerte, sino era como un valle de sombra de muerte. ¿Cómo? No quería decir que fuese un valle de sombra de muerte. Buena expresión, para que usted entienda que hay cosas que nos superan, que hay cosas que decimos, con esto no puedo, pero sigue hasta adelante. Y eso no es de tus fuerzas, esas no son tus fuerzas, son las fuerzas que el Espíritu Santo te da, aquel que cree. Y hablando con este hombre, poco a poco le fui hablando del Espíritu Santo y él me hizo la pregunta, ¿y cómo se recibe el Espíritu Santo? Digo, este vecino quiere que le hable del Espíritu Santo y es pastor y es bautista. Yo conozco a la bautista porque tengo un hermano, bueno, es mi primo hermano y está casado con mi hermana, y son pastores bautistas, están pastoreando en Londres, en una iglesia, pero ellos creen en el Espíritu Santo. Y le digan el Espíritu Santo, igual que usted y que yo. Pues yo le hablé del Espíritu Santo, él me dice, ¿cómo se recibe eso? Digo yo, válgame. Y le fui escribiendo, me acordé de toda mi vida, le fui escribiendo, pues repite estas palabras, le hice la confesión a un pastor. Él la repitió y cuando se hizo silencio el teclado de él, no escribía nada, yo me quedo atónito mirando y digo, ¿y ahora qué pasa? Y al rato me escribe y me ponen, buah, buah, buah. Digo yo, buah, 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 buah. Hermano, ¿qué te pasa? Dice, no sé, pero estoy llorando. Vive Dios, hermano, que jamás he sentido una sensación tan agradable. Los vellos se me erizaron como los tengo ahora. Digo, ay, pero Señor, ¿qué has hecho? ¿Pero qué me haces? El hombre llorando y yo me pongo a llorar también y le escribo yo, guau, 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 también. Los dos llorando media hora y cuando terminamos de llorar y de decir qué bonito, hermano, qué hermoso, jamás había sentido, llevo años predicando. Me hizo la pregunta del millón, hermano. Me dice, ¿y ahora qué hago con la iglesia? Entonces yo le pedí de canto, digo, hermano, dice la palabra del Señor, yo tomando fuerza, porque lo que recibí del Señor también os he enseñado. Así que toma lo que yo te he dicho, coge tu Biblia y enseña a tu iglesia. Me escribe las 2 semanas diciendo que todos habían recibido el Espíritu Santo, que lo iban a excomulgar y echar de denominación. Y yo le dije, hermano, no te llamo a la rebelión ni a la sedición. Te llamo a que seas subordinado del Espíritu Santo. Sométete a todo lo que te digan. Pero no te olvides que en ti ya no mora la persona que eres, en ti mora el Espíritu Santo. Al cabo del tiempo me enteré que fundó una iglesia y después de una otra. El hombre fue más bendecido que yo, creo. Pero déjeme decirle que usted está lleno del Espíritu Santo. Y si usted no lo predica, no lo dice, nadie hará que se convierta. Como dice Salmos, ¿quién se convertirá si no hay nadie que les predique? No palabra de hombre, palabra de Dios. Así que pase usted a la tercera página, ya vamos corriendo. Mariano, léeme la tercera pregunta. Para usted, ¿qué es el acta de los decretos y cómo se cumple en nosotros Colosenses, capítulo 2, versículo 14? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿qué acta estaba contra nosotros? ¿Qué acta se refiere a Colosenses? El acta de la ley. ¿Quién tenía ese acta? ¿Quién tenía ese acta? Los obreros, por favor, que no hablen. ¿Quién tenía ese acta? El diablo la tenía.
¿O no? ¿Cómo va a tener Satanás el acta de decreto? Disculpad la bolita. Satanás no puede tener ningún acta de decreto contra nosotros, sino la misma ley que impuso Dios era el acta. La misma ley nos mostraba el pecado, la misma ley nos condenaba. Y clavándola en la cruz, dice la palabra del Señor, la exhibió públicamente. ¿Quién? ¿Quién? Cristo, el Señor. El Mesías. La palabra Mesías viene de la palabra unción, de la que estamos hablando de la soberanía. Sin la soberanía de Dios no puede haber unción. Sin el bolema de Dios que nos une a tal voluntad, no hay unción. Y si no hay unción, es palabra muerta. No es palabra viva, sino muerta. Hebreos 4:12. Recordad, más cortante que espada de doble filo, por la viveza que tenía la palabra, y tiene. Por ello, la pregunta, usted sea breve pero conciso. Diga qué era el acta de decreto, quién la tenía y cómo se le quitó la potestad a Satanás, de qué forma y qué jugaba, qué papel jugaba Satanás ahí. Recordad, Satanás solamente es un acusador, es un fracasado, que solamente está para recordarte tus fallos, que no puede hacerte nada si tienes el Espíritu Santo en tu vida. Telema, ese es el término telema. Si lo lees bien, te va a gustar ese plan detallado de Dios para cada individuo, individualmente. Dios tiene un plan para contigo. Amén. Voluntad de Dios, hermano. Venga, la cuarta pregunta. Ya corriendo. Página 4. ¿Por qué algunos dones fueron profetizados y revelados por Cristo? ¿Con qué propósito? A ver, 4 explicaciones de lo que entiendo. Bueno, pues las 4 explicaciones las ven bien claritas, que están marcadas, ¿verdad? No voy a decir más. Ahora, ¿por qué? Hago una introducción de por qué usted cree que estas aplicaciones, carismas o dones, la puede usted llamar como usted quiera, o dádivas espirituales, son regalos esenciales y otorgados por el Espíritu Santo en forma individual al creyente. Yo le llamo el sacerdocio del creyente. Y usted dirá, ¿el sacerdocio del creyente? ¿Por qué? Si eso es un libro de Horacio Alonso, el tabernáculo. Porque me lo he leído, el libro. Por eso se lo digo con propiedad. Y es que a veces tomar información para aplicar la formación, no se puede enseñar algo que uno no sabe. Antes de enseñar, anda, ve, ponte a cuenta con el Señor y el Espíritu Santo, Él te revelará todas las cosas. Y si tienes un libro por ahí que te ayude, mejor. Bien, la quinta. Pasa a la página 5. Ahí vais a ver un esquema. ¿Cuál es el propósito de los dones y cuántos dones son? Ponga su nombre. ¿Sabéis los dones? Eso sí, cuando vayáis a hacerlo, ponerlo en forma ordenada, por bloques. ¿Y cuál es el mayor de los 3? Lo siento, eso no se lo voy a decir, usted búsquese la vida. Que el Señor ya es bueno. Eso no se lo voy a decir, solamente le voy a decir una cosa. Mire, existe una lista de 9 dones espirituales y 5 ministerios, de los cuales todo creyente recibe por lo menos un don del Espíritu. 1 Corintios 12:7. Eso no quita que se pueda recibir más de un don. Yo no sé si usted comprende cuando el apóstol Pablo se autodenomina acreedor de los 9 dones. A ver, hermanos, si me prestáis atención, termino pronto. Si os hacéis los remolones, da calor, me acuerdo del bolígrafo y me manifiesto. Me da igual. Hermanitos, nueve dones, pones el versículo que lo lees, los versículos contrastas, para cuando lo enseñes con propiedad.
no enseñes tipo neófito, que decimos los 9 dones pero no sabemos ni dónde están. Esa es la visión de esta pregunta, que usted se sobrecoge